Vamos a continuar en el estudio del libro Obreros de la Vida Eterna. Estamos entrando al capítulo 7 y para recordar un poquito de lo que vimos el día viernes, vamos a entrar en la mente del pensamiento de Doménico, que ha sido en la última encarnación, era un sacerdote católico, y utilizando las habilidades que tenía una de las desencarnadas Luciana, vamos a ver cómo se puede leer el pensamiento de un espíritu. Vamos a ver, vamos a avanzar entonces. Dice capítulo 7, lectura mental. Después de la oración silenciosa, Jerónimo hizo comprender a Luciana que habíamos llegado al momento de la acción. La enfermera clarividente, dando muestra de cariño fraternal, se acercó al infeliz y después de mirarle fijamente en la frente comenzó: Padre Doménico, su mente revela el pasado distante y ese pretérito ala muy alto delante de Dios y de los hermanos de la humanidad. Duda de la providencia divina y alega que su ministerio no fue debidamente remunerado con la salvación e impreca contra el Padre de misericordia infinita. Su dolor permanece repleto de blasfemia y desesperación y proclama que las fuerzas celestiales le abandonaron en el tenebroso fondo del abismo. Esa era la posición del padre Doménico. Siempre cuando hay alguien que se le acusa, especialmente delincuentes, dice, soy inocente, ¿no? No lo he hecho, yo estaba por ahí, pasaba en ese momento, y nunca van a querer reconocer. Sin embargo, cuando ya las pruebas son contundentes, entonces recién aceptan su participación en tal delito. Y pasaba lo mismo con Doménico, porque mire cómo refuta. ¿Y acaso no es así?, gritó el desventurado interrumpiéndola. Obligado por la circunstancia de la vida a servir en una iglesia que me engañó, ¿me niegan el derecho de reclamar? ¿El evangelio no tiene palabras de miel para el acto de Judas? ¿Tengo yo que alabar a los que me traicionaron? No, Doménico. Sus amigos no piensan en criticar a las instituciones, desean tan solo ampararlas. ¿Está usted de acuerdo en su desvío de la conducta cristiana? ¿Ha actuado como sacerdote fiel a los sagrados principios que juró? ¿Espera un paraíso de ventajas inmediatas más allá del sepulcro solo por los signos exteriores que le diferenciaron de los otros hombres? ¿No pensó en la extensión de las responsabilidades abandonadas? Y vemos aquí pues que lo que le está fundamentando Luciana es que un sacerdote, y nos referimos al sacerdote católico porque es el ejemplo que están dando, porque se puede ser también un pastor evangélico que haya roto sus promesas y haya hecho desastre y medio en su congregación, pero en este caso es un sacerdote católico. Y entonces vemos de que le dicen, usted juró, especialmente cuando los sacerdotes juran el celibato, ¿no? O sea, no tener relaciones sexuales durante su ejercicio del sacerdocio. Y rompen esa promesa, la rompen, y eso sucede. Porque bien lo dijo Pablo Pedro lo dijo, antes de quemarse, casarse. Porque todos querían seguir el ejemplo de los discípulos que se habían dedicado por completo a la vida sacerdotal y no podían tomar otras responsabilidades. No quiere decir de que un sacerdote no podría tener una familia, sí, puede tener una familia, podría tener una familia, pero es más práctico para una persona que se dedica a la iglesia no tener esa responsabilidad de hijos, porque en el caso de mantener a los hijos, no puede estar migrando de aquí para allá. Y eso me hace acordar cuando mi padre y mi madre, ¿no?, habían decidido dedicarse a la vida religiosa y ambos querían ser misioneros. Un misionero se caracteriza, al menos en la iglesia evangélica, por no tener familia, porque van de misión en misión, van viajando acá, viajando allá. Pero los planes del Señor eran otros y se llegan a conocer en la Facultad de Teología. Los dos van a Argentina, mi mamá estaba allá, pero vivía en Rosario,
la Facultad de Teología, donde se estudia en el seminario, que queda en Buenos Aires. Entonces mi mamá viaja ya con una edad de 31 años, ¿sabes? Y mi padre viaja de Perú con una beca, con una edad llegando casi a los 29 años. Mi mamá era mayor que mi papá, 2 años mayor que él. Los dos tenían intención de prepararse y cada uno ser designado a los lugares que la iglesia los enviara, pero se conocieron. Y allí comenzó la bella raza alpina, ¿no? Esa canción. Y allí comenzó la historia, ¿no? Pero ven cómo es, Dios tiene sus planes. Pero en este caso, cuando un sacerdote hace esa promesa, cúmplala. Y si no puede hacer la promesa, no haga promesas, simplemente no la haga. Dedíquese a la vida sacerdotal, pero puede ser laico, porque ahí está mintiendo a los que está dirigiendo y mintiéndole a Dios. Por eso, eso es un sagrado principio que juró. ¡Oh, qué preguntas!, exclamó el interpelado con evidente amargura. La organización religiosa a la que serví me prometió honras definitivas. ¿No era yo el director de un gran colectivo social? ¿No administraba el Santísimo Sacramento? ¿No fui recomendado al cielo? Tres cosas. Director de un gran colectivo social, seguramente él era director de algún orfelinato, de algún colegio, de alguna organización, hacía las misas, el Santísimo Sacramento, y fue recomendado al cielo, porque cuando murió, ¿no? Cuando murió, seguramente le hicieron la extremaunción, le hicieron misas, le hicieron las recomendaciones que él estaba alegando. A pesar de las protestas, el padre Domenico ya acusaba señales de transformación íntima. Su voz era más triste, anunciando la próxima capitulación. El hecho de sentirnos más cerca a través de la audición facilitaba nuestra actuación magnética de auxilio. O sea, ya sus defensas estaban siendo vencidas. Al término de sus reticentes preguntas, Luciana dijo: las iglesias, amigo mío, son siempre elevadas y bellas. Resumen invariablemente la ruta de nuestro encuentro divino con el Padre de infinito amor. Enseña la bondad universal, el perdón de las faltas y la solidaridad común. Pero nuestros crímenes y flaquezas, en general todos nosotros afiliados a variadas corrientes del pensamiento religioso en la tierra, exigimos que se nos haga justicia y nos olvidamos, sin embargo, que las nociones de justicia envuelven a la existencia de la ley. Y cómo engañar a la ley soberana, inalterable, aunque compasiva en sus manifestaciones. ¿No está de acuerdo en que es absurdo reclamar un determinado proceder de los demás, esperando para nuestro yo tiránico y desequilibrado las compensaciones solamente debidas a los que observan las reglas de purificación, de las cuales no pasamos de ser simples expositores en el campo de la enseñanza? Entonces ahí le estaban diciendo, como muchos sacerdotes, también pastores, también espíritas, hagan lo que digo, pero no lo que yo practico. Bonito hablas, bonito aconsejas, pero no lo cumples tú mismo. Y entonces allí donde cuando me dicen, ¿cómo puedo yo ayudar a la extensión del espiritismo? ¿Cómo puedo yo ser un buen propagador, ser propagandista, ser un buen expositor? Y yo lo que le digo, comienza en ti mismo. Que la gente de tu alrededor se dé cuenta del cambio que estás teniendo. Porque no hay mejor publicidad que cambiar uno. Porque enseguida la familia se va a dar cuenta de que uno cambia. Así como el que no le gusta, está cochino todos los días y se le ocurre después bañarse y perfumarse, se dan cuenta todos, hasta el perro, se acerca, o no lo reconoce, porque está acostumbrado a verlo cochino. ¿No es cierto? No lo reconoce. Entonces le empieza la pregunta: ¿qué tiene? ¿Está enfermo? ¿Se golpeó? ¿Está yendo a una iglesia? ¿Se ha enamorado? Algo, busca la razón que hasta calzoncillo se cambió. Eso ya es grave. Porque yo conozco varios así, especialmente los adolescentes, los jovencitos, que, oigan, el baño no existe en su vocabulario. Y cuando lo hacen, ¿qué tiene? ¿Dónde sale? ¿Dónde vas a ir? Bueno, entonces lo mismo sucede si nosotros, que estamos acostumbrados a llegar a la casa y patear hasta el perro, no lo hacemos. No lo hacemos. Comenzamos a ser amables, a buscar conciliación, a hacer el que pone paz en la casa. Entonces dice, ¿este qué tiene? ¿Qué le pasó? ¿Qué bicho le picó? Y eso tenemos que nosotros
ser de esa manera los mejores publicistas. No empezar a predicar y mira lo que dice acá en el Evangelio, mira, hagamos esto. No, nada de eso. Primero lo tú. Comienza con tu propia casa. Empieza a limpiar tu casa. Y los demás van a ver, por curiosidad, se van a acercar a preguntar. Cuando te pregunten, entonces ahí sí, comienza tú, porque estás teniendo autoridad moral. ¿Ya? ¿Estamos bien? Bien. Hasta que se me mueve esto. A ver, y sigue justificando. Y la confesión, volvió a decir Domenico, visiblemente impresionado con las palabras oídas. Monseñor Pardini me oyó antes de la muerte y me absolvió, ¿ve? La absolución. Pero también vean, queridos hermanos católicos, no hay absolución que valga, así te la haga el Papa. Porque esa es una mala interpretación de lo que Jesús le dijo a Pedro: lo que atares en la tierra, atado, será en el cielo; lo que desatares en la tierra, desatado será en el cielo. No significaba que le estaba dando la autoridad para poder absolver pecados. Así que si ustedes van a justificar esto y sentirse de que de lunes a sábado pueden hacer todas las maldades posibles, y el día domingo van y el sacerdote les dice: te absuelvo, están equivocados. No te puede absolver nada. Uno va cargando en la memoria espiritual todas las maldades que hayas hecho, así como también todas las bondades que haces. ¿Y confió en semejante medida?, le pregunta Luciana. Su colega de sacerdocio podría inducirle al buen ánimo y al valor necesario para el trabajo de reparación futura, pero no conseguiría eliminar de su conciencia los negros residuos mentales de los actos practicados. El sacerdote te puede aconsejar en el confesionario: mira, hijo, estás mal, tienes que cambiar; mira, hija, lo que estás haciendo no es correcto, te digo que cambies, pero no puede rogarse el derecho de decirle: tus pecados te son perdonados, borrón y cuenta nueva. No. Vuestro corazón, Padre, es un libro abierto a nuestros ojos. Envuelto en las tinieblas, usted injuria el nombre de Dios y su justicia. Sin embargo, la viva descripción de sus recuerdos es bastante expresiva. Como Domenico se callase, humillado bajo la vigorosa influencia magnética de Zenobia, que le mantenía en sus brazos, la clarividente prosiguió: le veo la última noche de su existencia carnal. Le acompaño en esa noche fría, bajo fuerte ráfaga de viento, en un cielo sin luna. No, esto es... En un cielo sin luna. Es que me están moviendo aquí. Ya acá está. Desvía su paso del centro populoso y toma la senda sombría de un suburbio apartado. Está yéndose a un suburbio apartado. No solamente veo su cuerpo físico, siento igualmente su estado emocional, arrebatado por la visión embriagante de los sentidos. Entra en un hogar honesto, ciego por el sentimiento poco respetuoso para alguien que os oyó inocentemente las finas palabras de seducción y malicia. Arroja la oscura sotana como quien se quita una capa incómoda. Ahora está vestido con un elegante traje gris. Seducida por su gentileza, que solo indica propósitos pasionales, distante de cualquier sentimiento edificante, una mujer cede a sus promesas. Pero alguien les vigila. Es un hombre que se da cuenta de lo que ocurre y se aleja alucinado sin que identifique su presencia. Esto ya lo he contado, ¿se acuerdan? Claro, ese es el caso. Se trata del esposo ofendido en dolorosa crisis pasional. Se aleja camino de la pequeña y cercana ciudad, lleno de salvaje dolor. Entra en un almacén de bebidas y adquiere un litro de vino añejo de alto precio. Se aleja angustiado. Están que juegan con mi mouse. Acá me está fastidiando algún gracioso. Le espera de lejos acariciando la idea de asesinato. Avanzada la noche, regresa a la iglesia y el adversario
Como quien vuelve de un ligero viaje, le saluda con disimuladas demostraciones de estimación y confianza. Después viene la invitación al vino reconfortante en la fría madrugada y usted abre la puerta de la residencia parroquial. Entra sereno. En el calor del interior doméstico, al frente de una mesa bien servida, bebe, honrado, el vino añejo mezclado con el veneno destructor. No tuvo tiempo para explicaciones. Ante sus gemidos furiosos y roncos, entre gestos de sufrimiento, el asesino se ríe y destila en sus oídos palabras de maldición. Cuando la respiración se hizo más oprimida, el homicida pidió socorro a las personas de la casa, después de inutilizar la prueba del crimen ante sus ojos asombrados. Se precipitan en vano los criados. Un viejo eclesiástico se aproxima con la intención de oírle. Debe ser Monseñor Pardini, él de sus referencias. Comprendiendo su dificultad para mantener cualquier conversación, interroga al criminal que declara ser su amigo íntimo y dice, fingiendo que volvían ambos de su casa, donde habían tenido una confortante y larga conversación junto a él y a su esposa, quedándose allí por la insistencia de los dos. El criminal, revelando una ficticia piedad, asegura que le había acompañado hasta su casa parroquial en vista de la hora avanzada y que pasó al interior invitado por usted, y que en plena conversación amistosa cayó fulminado por un síncope. Inútilmente usted quiere dar explicaciones, su mano se levanta y con el índice señala al criminal. Monseñor Pardini se aproxima, el homicida os toma la mano casi inerte y exclama, es necesario salvar al padre Domenico. Mi esposa y yo no soportaríamos semejante pérdida. El eclesiástico que la asiste está muy emocionado. Cree que el vengador es el desvelado compañero de la víctima e inicia el servicio de los moribundos, la extrema unción. He dicho, ¿no? Usted dirige una última mirada llena de desesperación al adversario y comprende el próximo fin del cuerpo. Se le enfrían los miembros. Un sudor viscoso corre abundante del rostro y en un esfuerzo tremendo pronunciáis de manera casi inteligible una frase. Yo, pecador, me confieso, pero el religioso que os acompaña os cierra los labios en el intento por ahorraros y dice, Domenico, descansa en paz. Al sacerdote recto no le hace falta la confesión en el último aliento. Hoy administraste la comunión. Pide a Dios por nosotros en el cielo. Enseguida le concedió la plena absolución de todos los pecados de la existencia humana, dejando su espíritu lleno de santa confianza. Sin embargo, la palabra del colega perturba su conciencia. En el fondo sabe que la muerte le sorprende en doloroso abismo. En vano intenta recibir la paz que Monseñor Pardini le desea. En vano intenta desviar la mirada del envenenador que le sigue mordaz. Sus manos casi inertes. El amigo religioso pone un crucifijo en sus manos. Sus ojos se paran en la contemplación de la última escena. Se abre la puerta de la alcoba y algunos criados se arrodillan en llanto. Una campana toca un aviso fúnebre. Amanece, mientras semi-inconsciente, fustigado por el dolor y por la desesperación, no le veo disfrutando las claridades del nuevo día que surge. Allá afuera hay cirios encendidos y actitudes respetuosas de los parroquianos. Estamos viendo entonces cómo lo que él pedía, él apelaba de que él había sido un sacerdote recto, decente, era mentira, ¿no? Había conquistado a una mujer casada, había estado con ella, la había visto el esposo sin que se dieran cuenta estas parejas. Lo había esperado, lo había acompañado, había preparado vino con veneno, lo envenenó. Y eso negaba él. Él negaba eso, pero cuando le sacaron sus verdades en su propia cara, entonces allí donde tiene que reconocer con vergüenza de que lo acusaban era verdad. Sin embargo, dice, una vez que pasa al otro lado, dentro de usted, grita como el ciego en el primer instante en la inesperada ceguera. Esa es la perturbación que yo les comenté. Pasan al otro lado y es tal su deuda que contraen que entran en una perturbación, una especie de locura, una ceguera. Grita, dice, pero nadie le oye. Cuenta a todo el mundo el crimen de que ha sido víctima. Ruega medidas contra el asesino, pero los oídos humanos ahora permanecen en otras dimensiones. Ya se desespera. Ya está liberado del cuerpo y entonces a todos los que ve, pero nadie lo ve a él, porque es un espíritu.
Entonces alega, miren, él se me mató, escuchen, en esa desesperación. Ahora permanecen en otras dimensiones, pues ya no está en esta dimensión. Busca el recurso de huir, pero invencibles grilletes le unen al cadáver. Esta es otra causa de un espíritu queda apresado a su cadáver. Es tal su apego al material, es tal inclusive su hipocresía, que uno de sus primeros castigos es no poder separarse del cuerpo y ver todo lo que hacen con ese cuerpo. Dice, al crepúsculo se realiza el entierro, se abre el templo suntuosamente decorado con flores rojas, unos cantos tristes vuelan desde el coro y toda la nave vuela incienso. Y eso lo está viendo ese espíritu. Está viendo cómo lo están haciendo las pompas fúnebres y va a ver cuando lo entierren. Con gran pompa en todos los detalles de las exequias, su cuerpo desciende al último refugio mientras usted permanece unido a las vísceras en descomposición, porque se acostumbra enterrar en la misma nave de la iglesia al cadáver del sacerdote que había muerto. Y él permanece unido ya 2 días, 3 días, las vísceras comienzan a descomponerse y él está sintiendo esa descomposición, sintiendo cómo los gusanos van comiendo su cuerpo. ¡Qué tortura! La descripción de la enfermera me impresionaba profundamente. La infeliz entidad parecía tocada en la fibra más recóndita de su ser. Al poco rato, Luciana continuó. Con la sepultura del cuerpo comenzaron para su alma infinitos padecimientos. Permanece atormentado por la ansiedad, el hambre, la sed y el dolor. Pero usted me pregunta, ¿pero cómo? Si está en un espíritu, ¿por qué puede sentir hambre, ansiedad, sed, dolor? Porque está todavía pegado a un cuerpo. Cierto que es un espíritu, pero está pegado a la materia. No se ha podido desprender de la materia. Entonces, piensa, porque realmente lo necesita, pero tiene esas sensaciones de sed, de hambre, de dolor, de ansiedad, de soledad absoluta, de oscuridad. Es terrible, sufre. No puedo precisar cuánto tiempo invierte en semejante angustia. Puede ser 1 año, puede ser días, pueden ser muchos años, mucho tiempo, allí apresado a su cadáver. Pero siento que la entidad sufridora de una mujer le visita en el sepulcro. Le extiende unos brazos horrendos y bajo la impresión de pavor usted logra desatar el lazo que aún le quedaba y que le prende al cuerpo deforme, huyendo vociferando. O sea, hay una entidad, un espíritu sufridor que le impresiona, porque debe ser horrible verla. ¿Qué será? ¿Qué habrá hecho él que esa entidad lo tortura? Y en esa desesperación de soltarse, logra soltarse de esa atadura y huye ya en el mundo espiritual, en erraticidad. Su cuadro de conciencia cambia. ¿Se acuerda del drama de la infortunada que se le apareció suplicando? También fue víctima de su poder de fascinación. La lectura mental de sus recuerdos revela los detalles de la experiencia final de la enloquecida. Vamos a ver quién era esa mujer sufridora y qué le hizo él. Pobre mujer crédula y confiada. La veo llegando a la parroquia en una noche tempestuosa. Experimenta la emoción inferior del hombre poco digno que siente el dominio absoluto sobre la presa. La pobrecita, sin embargo, llora y ruega su ayuda. Pronuncia palabras que conmoverían a los corazones de piedra, mostrando un gran desaliento. Capto lo que dice. Se confió excesivamente en sus promesas y se dio a su capricho de hombre vulgar. Al principio creyó que no tendría consecuencias desagradables, segura a estar a salvo de indiscreciones. Usted sabía cómo engatusarla por su inexperiencia en asuntos afectivos y proclamaba la inocencia de semejantes relaciones. Sin embargo, ahora anunciaba la llegada de un niñito, o sea, la mujer se embarazó de él, de Domenico, el sacerdote, que aprovechó la inocencia de esa jovencita para tener relaciones sexuales. Como dicen, conmigo no es pecado, hija mía. Y es verdad, no le estoy mintiendo, no estoy burlándome. Así, estos malos sacerdotes, por el final son hermanos nuestros, completamente equivocados. No puedo decir unas palabras gruesas, maldito, tanta cosa, no. Estos hermanos equivocados abusan de su autoridad,
de lo que se llama en psicología la transferencia y la cotransferencia. ¿Cómo me ve? Y muchas de estas personas, cuando buscan un apoyo, tienen una historia de pasado de falta de padre, por ejemplo. Entonces lo ve como un padre y le confía. Y ahí está la falta grave de Doménico, de abusar de esa confianza que le dieron para satisfacer sus deseos carnales. Y cuando la ve embarazada, ¿quién la socorrería? ¿Quién restauraría la paz familiar? ¿No sería mejor legalizar los lazos existentes? Claro, el camino del padre Doménico sería colgar los hábitos, renunciar a sus votos y formar una familia con esa joven. Eso sería lo más caballeresco y lo más correcto. Pero no, mira lo que hace. ¿No debería esperar honrado la dádiva de un hijo bendecido por Dios? Escuchó sus ruegos sin ningún estremecimiento moral. Con la frialdad de los hombres de brillantes palabras, invocó el deber sacerdotal para justificar lo imposible del caso. No, hija, ¿cómo te piensas que yo voy a dejar mi ministerio a mis feligreses? Yo soy entregado a Dios. Hipócrita. Y por fin propuso resolver el problema con un matrimonio apresurado e indigno entre la víctima y el último de sus criados. O sea, le propuso eso. Bueno, para que tú quedes bien, te casamos con este criado, lo va a obligar al criado a casarse. Y listo, se arreglará el problema. La joven solloza convulsivamente afirmando su justo rechazo. Usted continúa con la argumentación prudente y preciosa, pero la infeliz le abandona con evidentes señales de locura precipitadamente, alcanzando la calle bajo la lluvia torrencial. La acompaño. Regresa al hogar paterno, profundamente desequilibrada por vuestro golpe sin piedad. ¡Ah, qué horror! La bienaventurada se vale de la noche solitaria y bulliciosa e ingiere una gran dosis de veneno como acto final de su tragedia interior. Nadie oye sus rugidos de sufrimiento salvaje porque los truenos retumbaban en el cielo, como hoy día retumbaron en el cielo de Lima. ¿Ven una causa de suicidio? Esta causa de suicidio no puede ser castigada como sería una causa de otros motivos. O sea, por eso cuando dije el tema hoy día del suicidio, en este caso es un acto de locura. Entra en un estado demencial y lo único que piensa es cómo quitarse la vida. Y lo hace. Pero al amanecer un padre afligido corre a su iglesia y le pone al corriente del hecho. Su hija había muerto misteriosamente. ¿Cómo aclarar la situación? ¿No procedía correctamente buscando el concepto sacerdotal? El padre mismo de esta jovencita fue a pedir un consejo. Recibió la noticia disimulando difícilmente la emoción, repitiendo textos evangélicos para consolar al amigo que tenía confianza en usted. Preocupado se pone en camino a la residencia enlutada. No obstante, siento perfectamente su estado mental. No le aflige la pérdida de alguien que podría estorbar su tranquilidad. Le preocupa obtener algún recurso, aparentemente digno, que le mantenga a salvo en la imprevista situación. Pronunciando palabras reconfortantes, monta guardia al cadáver y llama a un médico amigo. Y ahí llega. Oh, es el mismo que le examinó en el último día creyendo que era un suicida. Después de una larga conversación en tono confidencial, el clínico afirma que hubo muerte natural con la rotura de vasos del corazón. Recupera el bienestar que se manifiesta de nuevo en su semblante. Sus palabras de consuelo se hacen más vivas e inteligentes y sigue los funerales sereno y contrito, mientras los ojos desorbitados y terribles del suicida le contemplan desde el féretro y otros bultos negros del plano invisible a los hombres comunes le acompañan en el cortejo fúnebre, solemne. Son almas vengadoras que le siguen con tenacidad. Entonces ya tenía un montón de espíritus que lo estaban siguiendo, vengadores. Luciana se cayó, visiblemente conmovida, y dándonos a entender que el paisaje mental de Doménico cambiaba bajo la influencia de otros recuerdos evocados por la narración, continuó describiendo otros eventos que aparecían ante ella. Tenía tal cantidad de hechos, como dicen acá en forma coloquial, tantos anticuchos, que podía abrir la panca él solito. Ah, sí, veo bien. Se destaca una infeliz entidad que le dedicó un profundo afecto.
le contempla con desesperación y ternura a la vez. Se parece muchísimo a usted. Ahora comprendo. No fue solamente su amigo, fue su padre. Reclama con insistencia determinada escritura que usted no presentó. ¿Qué veo? En torno a él hay imágenes vivas de recuerdos angustiosos. Le contempla la última noche a su lado. Le mira cariñoso y confiado. La digna le concede una tregua más larga y el moribundo le entrega un testamento en el que relata sus últimas voluntades. Le habla afectuoso y humilde de su pasado oculto. No fue simplemente el padre feliz de un sacerdote y de otros hijos que honran su nombre, declara. Fue un joven impulsivo, comprometido en diferentes aventuras. Tenía algunos hijos lejos del hogar y no deseaba partir sin legitimarles debidamente. Además de eso, pretendía garantizarles un próspero futuro. Usted le escucha con un indescifrable interés. Después, a petición de su padre, lee la relación de pequeños legado a sus pupilos. El agonizante le acompaña, atento, con la mirada. Usted emite bellas palabras en los labios, justificando los errores del pasado. Sabe consolar con hermosas palabras que provocan su admiración. Al final promete al corazón paterno el exacto cumplimiento de sus últimos designios. Él le relata confiado los delicias que había omitido, declarando su arrepentimiento in extremis. Y usted le habla de su esperanza en el cielo, donde Jesús recibirá su sincero deseo de reparación. Con palabras entrecortadas por la suprema aflicción, le reitera la súplica de amparo constante para cierta mujer rodeada de hijitos que esperan de él el sustento necesario. Ayudado por usted, se abraza al crucifijo que contempla con los ojos nublados. Recita una larga y conmovedora oración acariciando su cabeza. En unos momentos más, y esforzando por verle por última vez, el moribundo cierra los ojos en el acto final del cuerpo. Se queda a solas con el cadáver, con el índice y el pulgar de la mano derecha sobre los ojos del muerto, para imprimirle una buena apariencia. Pero antes de avisar a nadie, guarda el testamento en un mueble, con intenciones francamente hostiles a los rectos propósitos del desencarnado. Desde ese instante, me parece que él le siguió siempre de cerca reclamando. Permanece angustiado en la pantalla de sus vivos recuerdos. O sea que él, ya como sacerdote, fue a asistir a su padre que estaba ya en agonía, y el padre le confiesa que había tenido otros hijos, otra familia. Y era su preocupación, primeramente, reconocerlos como hijos, dejarle una herencia. Posiblemente el padre tenía bastante dinero, dejarle una herencia. Y él le prometió que sí, inclusive le aconsejó que en el cielo lo iban a recibir, todo bla, 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 pero su deseo fue otro. Y entonces allí otro ejemplo de por qué un desencarnado puede convertirse en un obsesor cuando no se cumple su voluntad. Lo ata acá a este plano. Y entonces el obsesor está allí siguiendo al que le hizo el encargo. Por eso cuando me dice, hay alguien que está, siento sueño o a veces siento que está cerca, entonces hubo alguna promesa, algo que no hicieron, que lo tenga atado acá, eso es lo que yo pregunto, que lo tenga, que justifique su estadía acá. Y eso me hace acordar un caso. No voy a decir el nombre porque es muy conocido, es un historiador que se ha desencarnado hace más o menos 5 años, 6 años, un poquito más. Y era mi paciente, un historiador muy conocido. Y entonces, era ateo, gracias a Dios. Yo le decía, bueno, pero le hablaba del espiritismo, me escuchaba, muy respetuoso, muy culto. Entonces, como cultura general, me decía, háblame algo de eso del espiritismo. Y yo, encantado, cuando me preguntan de espiritismo, se suelta la lengua. Me preguntan de fútbol, de cosas, no me interesa. Pero de espiritismo sí. Y entonces yo le comentaba, me decía muy interesante lo que me cuentas, me dice racional, sí, tiene lógica, pero no creía, pero lo escuchaba. Y llegó el momento de su muerte. Murió. Pero lo interesante es que su viuda me dice, ¿sabe lo último que hizo? Que llamó al sacerdote para confesarse. O sea, por eso le decía, soy ateo, gracias a Dios. Bueno, no pasó ni 2, 3, 4 meses y comenzó a manifestarse, o sea, haciendo ruidos en la casa de la viuda, moviendo cosas, y me viene la viuda y dice, creo que fulanito está todavía, porque hasta lo sueño.
¿Y qué te dice? No sé, no me recuerdo, pero lo estoy soñando y lo veo con rostro así, enojado. ¿Y cómo estaba vestido? Siempre de negro, pues siempre se vestía de negro. ¿Y cómo lo reconoce en la casa? Escucho los tacos de sus zapatos. ¿Por qué le gustaba caminar, usar botines? El botín, ¿no? ¿Sabes qué usa el botín con sus taquitos? Y caminaba, yo lo reconocía cuando venía a la consulta, pues era tac, 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 caminaba así, el tac, tac, ¿no? Como decían, aquí estoy yo. Y bueno, la cosa que le fui y le pregunté, ¿no? Utilizando pues la mediunidad y ayudado por un hermano espiritual, le pregunté, ¿qué haces acá? ¿Por qué todavía estás acá? Y entonces me dijo, mis libros. Bueno, dijeron, ya, ¿qué pasa con tus libros? El libro que tengo que terminar, tienen que editarlo. Yo lo dejé ya para editar. Y entonces le dije a la señora, mire, esto es lo que ha dicho fulano, es su libro, el tema, que lo tiene acá. Sí, pero estoy buscando una persona que yo ya encontré, y va a comenzar a hacer la recopilación y vamos a ordenarlo. Bueno, entonces dije, ya se terminó mi tarea y volvió a la carga él, porque no estaba de acuerdo a la persona que ella había contratado, porque decía a él, se va a robar el libro. Y entonces le advertí a la señora, de todo lo que me están diciendo. Cambiaron de persona y empezaron a hacer el ordenamiento y dice que ella sentía que él inclusive quería corregir. Fíjese el apego a lo material, no a la esposa, no a los hijos, sino a su obra principal que hizo. Una vez que terminó de hacerlo, y me dijo la señora, ¿estará contento ya? Preguntamos y sí. Ahí está, y ya desapareció después. La obra fue publicada, fue muy comentada, porque una buena obra de historia, un buen investigador, y así pudo partir. No creo que se haya ido al cielo, no, debe estar en las regiones inferiores todavía una buena temporada, porque no hizo tanto daño, pero no hizo tanto bien tampoco, ¿no? Entonces, pero ya no estaba en esa atracción a lo que él consideraba que era su obra más importante. Por eso, cuando pasen estas cosas, uno pregúntese qué estoy dejando de hacer, por qué tiene retenido el espíritu de mi papá, de mi esposo, de mi esposa o de alguien. Es así, se vuelven, obsesan porque hay cosas que no terminaron de hacer. Y eso era el caso del padre de Domenico, y empieza a seguirlo, para exigirle que cumpla, pero como Domenico tenía impermeable, todo le rebalaba, todo le rebalaba. Se amparaba en su sotana para sentirse protegido. Bien, la clarividente se detiene de nuevo, observando diversos detalles, mientras el infeliz Domenico demuestra inconsolable conmoción. Ya van tres cosas. Ahora, prosiguió Luciana, es otro perseguidor severo. Se destaca en mi visión. Es un viejo eclesiástico que dejó el cuerpo físico dirigiéndole intensas vibraciones de odio. Bueno, Domenico no escatimaba nada. Hacía daño donde podía. Dice, sus recuerdos explican el hecho. Usted deseaba a cualquier precio el puesto que le pertenecía. Diversos intereses personales unían su pensamiento a la pequeña ciudad bajo la orientación del antiguo párroco. Intentó la realización del deseo con métodos persuasivos. En un largo diálogo le propuso la compra de la parroquia en forma particular. Claro, porque tenía herencia, porque cerró a todos, seguramente, y la herencia se la quedó él, y quería comprarle la parroquia. Alegaba disponer de bastante influencia política para efectuar la transferencia normalmente, remunerándole su adhesión incondicional al proyecto. El anciano, sin embargo, se niega y se justifica. Dice que permanece junto a aquel rebaño de hace muchos años. Además de eso, está viejo y enfermo. Había servido a la iglesia con las mejores fuerzas de sus buenos tiempos, cuando tenía salud física, y espera la posibilidad de morir allí, respirando el aire amigo de su pequeño huerto. Reconoce su superioridad en la cuestión, considerando sus relaciones prestigiosas en el seno del clero y de la administración pública, y asegura que si fuesen otras las condiciones, se daría el lugar sin ningún problema. Los médicos, mientras,
Le habían recomendado la residencia en el litoral para que la atmósfera marina facilite el esfuerzo de su corazón. La rogativa conmovería a cualquiera. Le oyó, estuvo de acuerdo y se despidió elaborando un nuevo plan. De ahí, sin ningún escrúpulo, partió en visita personal al obispo de la diócesis, al que expuso con fingida humildad la solicitud que le preocupa. Engañado, el dignatario de la iglesia oye atentamente y acepta lo que le propone, recomendando, sin embargo, una audiencia previa con sus asesores directos. Usted no tiene la menor duda, ratificando a compañeros altamente situados, consigue que el antiguo sacerdote fuese removido obligatoriamente para una lejana parroquia en la montaña, donde el anciano murió rápidamente, odiando la muerte, intoxicado por la cólera y por los reiterados deseos de venganza. Está ciego a la manifestación de la espiritualidad superior y le cerca con ira implacable. Claro, si le habían recomendado ir a la costa y él logra que lo trasladen a la sierra, se murió, pues un corazón no puede estar en la sierra, es mucho el esfuerzo que hay. Pero encima de morirse, se murió odiando. Y este sacerdote no tiene necesidad de estar en ese lugar como obsesor, pero el odio no le permite escuchar ni ir al lugar que le corresponde. Pues si él había hecho el bien, tenía que ir a lugares superiores. Pero el odio lo ataba y quería vengarse de Domenico. Domenico era toda una pieza, toda una pieza. Se hizo un nuevo intervalo entre la clarividente Luciana. Sin embargo, vuelve a comenzar la exposición más alarmada, o más todavía. Ahora surge una mujer. Me parece que desencarnó después de una delicada operación en los ojos. Sí, su pantalla de recuerdos habla bien alto. Fue víctima de su poder fascinante de hombre dominador. Está a su lado en el último encuentro, aún en el plano carnal. Ha terminado una opulenta comida cuando alguien toca la puerta parroquial. Se trata de una pobre mujer envejecida prematuramente y casi ciega, conducida por un niño anímico de 9 a 10 años que le suplica auxilio. Ante la frialdad con que la recibe, la infortunada, con palabras llenas de sentimiento, invoca su pasado de liviandades y pregunta si ha olvidado al hijo que le colocaste en los brazos. O sea, tenía un hijo. A esto no lo pudo eliminar. Llora, gesticula y se explica. Había trabajado sinceramente por su propia rehabilitación, pero en todas partes la acusaban de prostitución y ociosidad. Había luchado heroicamente por mantener al hijito a costa de un trabajo honesto, pero enfermó sin ninguna protección y allí estaba casi ciega, implorando socorro. Sí, es porque antes a las mujeres se les señalaba, se les asignaba, si tenían hijos, si no había padre, de prostitutas. Entonces ya era rechazada de cualquier trabajo, por la hipocresía, ¿no? Por hipocresía, por una equivocada moral, hipócrita moral, y tuvo que trabajar y en ese esfuerzo queda casi ciega y va a implorar socorro. Si pudiese, le ahorraría al hijo a un niño la humillación de conocer a un padre desalmado, pero el pequeño se acercaba a la muerte. Padecía una tuberculosis devoradora y le suplicaba ayuda económica para el indispensable tratamiento. Tuberculosis, ¿por qué? Por la desnutrición que debe estar padeciendo. Vino la tuberculosis y tenía que hacer tratamiento. El niño le contemplaba triste y confiado. Le oyó indiferente y ensayó una respuesta extraña. Al tocar una campanilla aparece un criado conduciendo perros fieros que amenazan a los pobres indigentes, forzándoles a huir despavoridos. Qué malo, qué malo. Esto es un espíritu, pero ya era perverso. Eso es una reencarnación de un espíritu perverso. Lo que estaba explicando ayer, el viernes. El niño, en el último estado de anemia, muere sin recursos y la madre infeliz desencarna en un pabellón de indigentes con el siniestro deseo de vengarse de usted de cualquier forma. Esos son los espíritus obsesores, espíritus vengadores. Ya no son solamente obsesores, ya es vengador, pero ustedes están viendo de que todos ellos tienen justificada razón para querer vengarse. Guardó Luciana silencio nuevamente, como para observar detalles apenas visibles a su mirada, y de repente exclama: ¡oh, qué horror! ¡Veo más! Otra mujer con profundas ojeras y negras vestiduras. Sin embargo, no pudo terminar su observación.
En ese instante el aventurado profirió un grito terrible, se deshizo en lágrimas y exclamó alucinado por el sufrimiento moral: basta, basta. Porque no solamente lo veía la clarividente, Luciana, sino que lo hacían que él lo viese. Y él se veía como una pantalla mental, veía que él era ese personaje terrible que estaba haciendo todas estas maldades. Estallaron unos sollozos atroces de su pecho oprimido. Zenobia, que mantenía su cabeza en el amoroso regazo, nos tranquilizó en tono discreto. Doménico mejora, gracias a nuestro divino médico. Para el espíritu culpable que sufre, las lágrimas son también una lluvia benéfica que refresca el corazón. Realmente eso es verdad. Pero una persona tiene una carga, no digamos pecados, porque nosotros no hablamos de pecados, sino una carga de errores en su vida. Y comienza a hacer su apertura de conciencia. Y comienza a realmente ver todo el daño que ha hecho. Es necesario el llanto. Porque el llanto es y postrarse ante Dios. Porque eso significa ya sumisión. Significa el reconocimiento de que lo que hizo estuvo mal. Porque si no, tú decir, sí, pues, hice eso, sí, pues, discúlpeme, perdóneme. No hay arrepentimiento ahí. El arrepentimiento tiene que ir cargado de lágrimas que le quemen la cara, así como le quemen el alma. Hoy día una paciente, estoy tratándola, y llegándola a conocer a ella, le digo, vamos a entrar al tratamiento porque esta jovencita, creo que la mencioné, le ha levantado la mano a la madre. Es una joven ya no tan jovencita, de tener alrededor de 25, 26 años. Y entonces la madre venía a pedirme ayuda. Y yo la aconsejé, ¿se acuerdan? Le dije que se fuera. Bueno, la cosa es que esta joven ya vino hoy día. Y se acuerdan que yo le di un tratamiento y le receté árnica, ¿no? El árnica todos conocen, es un medicamento muy antiguo, que se produce de las flores de árnica, y utiliza para los golpes y magulladuras, antes que aparezca el oído y todas esas cosas. Se usaba árnica, tintura de árnica, te golpea tintura de árnica, y te pasaba el dolor, sirve para eso, es antiinflamatorio. Pero en homeopatía se descubre de que el árnica tomada en dosis infinitesimales, dinamizadas, se logra llegar a una dilución de 200 C, y de ahí para arriba. Y entonces en experimentación pura en la homeopatía, para los que no saben, se hace con personas sanas. O sea, en lugar de empezar a hacer experimentación con animales y después con enfermos, como se hace con la medicina convencional, Hahnemann, iluminado, dijo, voy a experimentar en personas sanas, porque él a su vez autoexperimentó la quinina. Esa es una historia de cómo empieza la homeopatía. Quinina de Perú, todavía fue con eso. Busquen origen de la homeopatía, y Samuel Hahnemann ahí va a entender, para no salirnos del tema. Bueno, la cosa es de que esta árnica demostró que a las personas sanas comenzaron a tener remordimientos, comenzaron a tener las sensaciones de heridas en el alma, golpes en el alma. Y entonces yo le di hace un mes árnica 200 con otros medicamentos, pero árnica 200 era la principal, era el medicamento constituyente que le iba a cubrir todo. Y hoy me dice, doctor, realmente yo deseo seguir mi tratamiento. Me he dado cuenta en este mes que tomó el medicamento que yo estoy equivocada. Fíjate, que mi alma, porque yo lo escuché a usted que me dijo que tengo el alma herida, no lo entendía, pero ahora sí, mi alma está muy herida, muy lesionada. Y creo que no solamente de esta vida, sino de vidas anteriores. Mira, había llegado a esas vidas anteriores y yo quiero curarme. Así que usted diga 2, 3, 10 años, pero yo tengo que cerrar esa herida, porque si no, no voy a poder lograr la felicidad que deseo. Ella misma lo confiesa, árnica, a la 200. Y surge el medicamento, nuevamente árnica, porque seguía, iba a seguir trabajando. Eso me alegró, ¿no? Me alegró. Entonces, por eso digo, y me lo dijo llorando, no me lo dijo así, alegremente, sí, bueno, ya está. Llorando, lágrimas, como dice, lágrimas de sangre. Se reconocía ella.
que ella estaba muy mal. Bien, seguimos. Entonces Doménico está llorando, por fin llora. Dice que las lágrimas son también una lluvia benéfica que refresca el corazón. Permaneció silenciosa mientras la seguíamos enternecidos, con la mente envuelta hacia la oración. Después de la larga crisis de llanto de Doménico, la directora de la casa transitoria solicitó al padre Hipólito que sembrase nuevas ideas en el terreno de la conciencia arada por el dolor, diciéndonos que le llevaría algunos minutos para convocar mentalmente a la que fue madre del antiguo párroco desencarnado, para que el miserable fuese conducido de nuevo al plano físico en el proceso inicial de la futura reencarnación. Aquí no dice miserable peyorativamente, dice compasivamente, ¿no? Eres un miserable, no, es un miserable con compasión, tiene otra significación, por si acaso. La orientadora entró en una profunda meditación mientras que Hipólito levantó la voz dirigiéndose al mendigo de luz. Un poquito de agua, perdón. El interpelado, al parecer, se despreocupó enteramente de responder a la pregunta y, manteniendo una fuerte impresión relativa a las afirmaciones que había oído, preguntó a su vez. ¿Existe entonces la justicia divina anotando nuestras faltas? ¿Hay registros tan minuciosos para los hechos más secretos del espíritu? No. ¿Ven cómo nos enseña esto? La Iglesia debe decir de que todos tus actos, todos tus pensamientos están registrados. No puedes ocultar nada, lo bueno y lo malo. Y él no sabía eso. Traemos en la propia conciencia, mire, el archivo indeleble de nuestros errores, comentó Hipólito con inflexión de piedad. Como los justos son portadores de las anotaciones íntimas que lo glorifican delante del Padre Altísimo, cierra para siempre, mi amigo, la puerta del ego inferior. Acalla la vanidad, el orgullo, la falta de penitencias. No maldigas. La iglesia que nos reunía en el plano físico es santa en sus fundamentos. Somos nosotros los que fuimos malos siervos, desviando los principios básicos por la satisfacción de nuestros instintos dominantes. Buscamos el reino transitorio del poder temporal a través de las puras manifestaciones del culto externo aliado a la política corrupta, olvidando deliberadamente el reino de Dios y su justicia. Eso es lo que ocurre, queridos hermanos, no solo en la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica o cualquier agrupación religiosa donde las bases, los fundamentos son buenos. Solamente una iglesia, un movimiento religioso, una doctrina filosófica que te lleva al mal, a hacer daño a tu prójimo, esa sí es deséchala completamente. Pero la mayoría de las religiones, la mayoría de los pensamientos espirituales y espiritualistas nos llevan a hacer el bien. Te dicen, haz el bien, ama a tu prójimo, porque es una ley universal. Jesús lo único que viene a recordarnos, una ley universal, que debemos de hacer el bien. Entonces, si estás en ese tipo de movimiento, está bien, estás correcto, pero practícalo. ¿Podríamos culpar quizás a las madres consagradas su deber por los crímenes voluntarios de los hijos? Yo podría culpar a la mamá de un delincuente que mata a alguien, ¿la puedo culpar? La Iglesia Universal de Jesucristo, que congrega a todos sus apóstoles, servidores, discípulos y aprendices, es madre amorosa y fiel. Pero, ahí tengo yo una crítica. Cierto que hay que proteger la Iglesia, pero no encubrir delitos por proteger la Iglesia. Eso está mal. Y eso es lo que se hace. Se encubre delitos flagrantes para proteger la Iglesia de ataques. De nuevo, sollozando, el espíritu desafortunado se mostraba herido en sus fibras más íntimas, provocándonos conmoción y lágrimas. No condenes, prosiguió el compañero. ¿Cuántos de los antiguos superiores nuestros expían en las regiones tenebrosas? Antiguos superiores nuestros, obispos, cardenales, papas. No por el hecho de tener un título que te haga acá en la tierra, ya en el mundo espiritual ya te ganaste la entrada a los planos superiores. Lo que hagas, cosecharás. Lo que siembres, cosecharás. ¿Cuántos se engañaron honrándose en el mundo a sí mismos, olvidándose del Señor que pasó haciendo el bien?
Yo recuerdo una vez, y ese va a decir, ah, no, porque es tu papá. Yo recuerdo una vez que hubo una reunión ecuménica. Mi padre era ecuménico. O sea, él decía que todos, así como decía el Papa Juan 23, todos los ríos conducen al mar. Era ecuménico, él podía estar. Y él fue uno de los gestores del ecumenismo acá en Perú. Y le gustaba juntarse con sacerdotes, con ortodoxos, con evangélicos y unirlos y hacer actos comunes, por ejemplo, liturgias comunes, ¿no? Un acto por la paz y invitaban a todos y estaban. Y una vez, eso fue en este auditorium que está al costado del Ministerio de Transportes, ¿cómo se llama ese parque? El vivero, no sé cómo se llama ese parque. Bueno, la cosa es que ahí hay un auditorio al aire libre. Y entonces entraron en procesión, primeramente los sacerdotes, así, obispos, ¿eh? No digo nombres porque ya desencarnaron casi todos. Sí, el último desencarnó hace poquito. Todos con la ornamenta, ¿no? Tiara, su ornamenta, sus cosas de oro y todo eso. Marchaban todos. Después los ortodoxos también con su ornamenta. Después, y el último, mi padre. Mi padre no era una persona alta. Pero yo después le dije, papá, ¿sabes qué? A medida que iban entrando, tú sabes que yo veo, ¿no? Papá sabía que yo veía. Y veo el perispíritu, los auras, como le dicen. Papá, yo veía, empezaron a entrar, lo que brillaba era la ropa, pero eran oscuros, oscuros. Y cuando tú pasabas, era una lucecita que pasaba ahí y iluminaba. Porque mi padre siempre se movió, y esa frase que él dice, hay que tener lo justo y suficiente, no más, hijo, no ambiciones más, lo justo y suficiente. Entonces vemos allí de que uno puede engañar a las personas con ornamentas, con borlas, con oro, con tiaras, hasta con coronas, pero solo brillan por el metal con que se hace. Pero el que debe brillar es el periespíritu, y el periespíritu de todos nosotros va a comenzar, inclusive ahora encarnados, a brillar de acuerdo al nivel moral que tenemos y de acuerdo al bien que hagamos. Porque va asociado. Tu nivel moral se eleva y entonces, de hecho, vas a tener que hacer el bien. Van juntitos. Y entonces ahí vas a comenzar a brillar. Cuando vienen acá a la consulta, cuando venían, ya no vienen, pero sí puedo hacerlo a través también de videollamada. Algunos me conocen, me dicen, ¿y cómo está mi aura? Está mejor que antes, porque antes era oscuridad, ahora está un poco gris, algo de amarillo, está brillando, estás mejor seguramente. Sí, estoy haciendo las cosas mejor. No tan mejor como quisiera, pero ya está. ¿Ven cómo se puede reflejar eso? Bien, seguimos. Dice, esos dignatarios orgullosos que dirigían nuestras actividades buscando su propio interior, bajaron al sepulcro en solemnes exequias a través de fanfarrias y esplendores para comparecer aquí con dolorosa necesidad del corazón como miserables mendigos. Inmediatamente que murieron, su cuerpo físico, ese espíritu, por más que lo enterraron con oro, con todo lo que quieran, van y son considerados mendigos en el mundo espiritual inferior. Mendigos. Muchos aguardan días mejores en el fondo de viciosos pantanos de odio destructor. Otros imploran socorro, ansiosos de paz y renovación. ¿Por qué no nos recuperamos también para movilizarnos en el necesario servicio de amor que redime siempre? Levantémonos, hermanos, para que seamos útiles a los compañeros de otro tiempo, conduciéndoles al puerto de la salvación. Eso me hace acordar también, había un sacerdote, no digo el nombre del sacerdote tampoco, ni la capilla donde estaba, que cada vez que alguien le iba a pedir limosna, lo mandaba a la casa episcopal a mi padre. Dice, ahora allá te va a dar. ¿Mencionó tu nombre? Sí, menciona mi nombre, todavía un fresco ese padrecito, ¿no? Iban allí y mi papá me hace sonriendo, decía, ¿quién te envió, hijo? A el padre tal, gente sinvergüenza. Él no le podía ayudar y lo mandaba a que mi padre nunca decía no, ayudaba todo lo que podía. Pero, a ver, vamos a seguirnos. Recordemos, dice aquel en cuyo nombre augusto juramos fidelidad al cielo y en la tierra, al cielo y en la tierra. Te doy la penitencia, te diré la humillación, y él,
Por ventura no recorrió la vía dolorosa como un vulgar malhechor. No aceptó la cruz que lo flagelaría hasta la muerte, ¿no? De Jesús. No juran ante Jesús, prometen ante Jesús, se tiran ahí haciendo la señal del crucifijo. Sí asintió el interlocutor con tristeza, todo eso es verdad. Un significativo gesto de cenobria obligó al padre Hipólito a suspender las consideraciones. Respondiendo al silencioso llamamiento de la orientadora, alguien compareció ante nuestra reducida asamblea. Era una anciana simpática que nos conquistó de inmediato por la delicadeza y generosidad que irradiaba. Abrazó a la hermana Zenobia como si lo hiciese con una hija muy amada y nos saludó con cortesía y agradecimiento. No necesitábamos ninguna presentación. Se trataba de Ernestina, la dedicada madre. Se arrodilló junto al hijo desventurado y con las manos unidas rogó la protección de los cielos. Bien fuese por la renovación profunda de aquella hora que había cambiado su patrón vibratorio, o porque las fuerzas invisibles de orden superior manipulaban nuestras energías conjuntas en beneficio del infeliz Doménico, que no podía vernos, consiguió reconocer a la recién llegada. Unos conmovedores gritos que nos alcanzaron en lo más íntimo. ¡Mamá! ¡Mamá! Aquella criatura que se mostraba tan rígida e indiferente, el eclesiástico que se había burlado de tantos corazones en la tierra, según la retrospectiva del pasado que Luciana había llevado a cabo, de igual manera invocaba el nombre de madre como si fuese una llorosa criatura perdida. Abrió ansioso los brazos, buscando el corazón amigo, y Zenobia, con cariñoso cuidado, le ayudó a refugiarse en el pecho materno. Ernestina le apretó entonces en un abrazo y me pareció que el desgraciado sentía el contacto maternal, como si hubiese alcanzado el reposo supremo. Madre, madre, gritaba pegando su cabeza al busto inclinado hacia el frente para hacerse sentir mejor. Ayúdame, perdóname. Y recordando tal vez el trabajo de la clarividente que había alterado su ser, añadió: la justicia me descubrió, soy un condenado sin perdón, un malvado infernal. Un hediondo pasado está vivo dentro de mí, oh madre. Eres capaz de soportarme cuando todos me detestan. Ernestina le acercó a su corazón y habló conmovida. Yo no sé, hijo mío, si fuiste un criminal. Sé que te amo con toda el alma. Sé que sentía profunda nostalgia de tu presencia cariñosa, con un deseo enorme de sentirte de nuevo junto a mí. ¿Qué hay más bello para mi corazón que la dulce ternura de este momento? Deja que nazcan en ti pensamientos de júbilo y reconocimiento al Padre de inagotable bondad que nos reúne compasivamente. Medita un instante, Doménico, sobre la grandeza divina y ten por seguro que nadie permanece en el abandono. El pensamiento de gratitud a Dios de la sombra del sufrimiento es como un rayo vibrante de la aurora, como un preludio a la victoria plena del sol sobre las tinieblas densas de la noche. ¿Quién de nosotros no habrá sufrido la tormenta de la ignorancia? Todos tuvimos piedras y espinas en la larga senda de la redención. Muchas veces caímos, pero la mano invisible del Señor nos arrebató con misericordia del fondo del lodo o de las profundidades del abismo. Ten coraje y levántate íntimamente hacia el nuevo día. La madre no lo juzgó, no lo condenó, apeló a la bondad de Dios, porque así es Dios, es bondadoso, misericordioso. Dice, el mísero la contemplaba extasiado como si tuviese la más hermosa visión de su vida. Y aquí viene lo que yo le digo, que uno se juzga y no se perdona. Dijo Doménico, pero soy un malhechor, reo de crímenes imperdonables, dijo tristemente. No, hijo mío, se extendió la palabra materna. Fuiste un enfermo como todos nosotros. Por eso no podemos decir que es un pecador. Por eso no podemos maldecirlo y condenarlo. Ahora nomás acaban de asesinar a 14 personas en el Brain, ¿no? Entonces nosotros decimos, malditos esos senderistas, malditos. No podemos maldecirlos. Tenemos que decirlo, son enfermos del alma. Son equivocados, cerrados en su locura, en su demencia, atrapados por espíritus inferiores. Su condena tendrán que pasar ese sufrimiento, sí. Tampoco vamos a bendecirlos y decirles, no, perdónenles todos los pecados, todas las faltas, los errores. No, la justicia divina se va a hacer.
tendrán que pasar su tormento. Pero nosotros no podemos ser los que condenamos. Fuiste enfermo como todos nosotros. Escuchaste la sugerencia del mal y cultivaste úlceras dolorosas. Desequilibraste tu corazón resbalando en el despeñadero. Pero no te olvides que Jesús es el divino médico. Acepta tu necesidad de medicación y dirígete a Él en una súplica sincera de quien desea la cura real para la vida eterna. Eso tenemos que hacer todos nosotros. Si nosotros queremos curarnos realmente esas heridas del alma, como yo le aconsejaba a mi paciente, le decía esas heridas del alma, ahora yo todo lo que quiero no solamente que tomes el medicamento, sino que te espiritualices. ¿Y cómo hago eso? Comienza a orar a ese Jesús que te ama, que te ha traído acá. Yo solo soy instrumento para que pueda ayudarte a tú abrir los ojos, no solamente los ojos de tu visión, sino tu visión espiritual. Y las lágrimas seguían cayendo de esta paciente. Eran lágrimas de reconocimiento de que tenía y necesitaba y suplicaba ayuda. Nosotros los que intentamos ayudarte no llegamos aún a la posición de aquellos que todo lo pueden o saben. Somos trabajadores interesados en nuestra iluminación por el trabajo incesante. Igual nosotros, trabajadores de última hora, somos trabajadores interesados en nuestra iluminación, pero por el trabajo incesante, no solamente porque somos estudiosos, trabajo incesante en la ejecución de la voluntad del Altísimo. Desarrollamos nuestras facultades superiores sin conmociones y sin milagros, adquiriendo valores nuevos al precio de nuestro propio esfuerzo en la paciente edificación de nuestro espíritu para Dios. ¿Acaso crees que tu madre estaría en el paraíso gozando beatíficamente, olvidada de sus inmensos débitos, para con todos aquellos que compartieron con ella el afecto y la lucha en los servicios salvadores de la carne terrestre? ¿Ustedes se imaginan que si una madre no puede abandonar a su hijo, no puede gozar de la celestial paz y tranquilidad porque ella sí fue buena y olvidarse del hijo? ¿Cuánto más no puede hacer Dios, que nuestro Padre amado, de abandonar a alguno de sus hijos? ¿Piensa que solo el cariño materno me garantizaría la posición definitiva en el campo celestial? No, Doménico. Muchos horizontes se abren hacia nuestras almas en el universo infinito. Nuestras existencias son días de bendito trabajo, en los que el sol de noble deber y la lluvia de la experiencia constructiva hacen que crezcan nuestras facultades divinas hacia la eternidad. Es verdad que los errores deliberados turban nuestra conciencia, obligándonos a gastar un tiempo valioso en la lucha reparadora. Eso quiere decir que si nosotros nos demoramos en hacer esta reforma moral, esta reforma íntima, de abrir los ojos del alma y reconocer que estamos cometiendo errores, lo único que estamos haciendo es perder el tiempo. Es retrasar más lo que va a suceder de todos modos. Porque yo les he explicado, somos espíritus perfectibles. Eso quiere decir que vamos obligados a ir a perfeccionarnos. Pero como estamos tan ocupados en hacer otras cosas, lo único que pasa es que desaprovechamos la oportunidad. Pero el Señor jamás niega recursos de rectificación a los que ruegan su socorro en el propósito fiel de reconquistar la armonía divina. Entonces, uno de estos días que tú te sientas preparado, que sientas que quieres saber qué Dios quiere de ti, póstrate y pregúntale: Señor, ¿qué quieres que haga yo? Como lo hice yo. Y después agarra el Evangelio, según el Espiritismo, y ábrelo al azar. Y si tu oración es sincera realmente y estás en disposición de aceptar la voluntad de Dios, porque te puede salir una respuesta que no te agrada. Por ejemplo, si tú tienes mucha riqueza y te sale la parábola de joven rico y lees ahí: vende todo lo que tienes y repartes a los pobres, toma tu cruz y sígueme. Y dice: no, me equivoqué de página, cambiemos la página, esa no es para mí, esa es para otro. Entonces, no tienes, y lo hacen. Yo sé, porque esto no es para me equivoqué del libro. Bueno, sigamos. Dice: después de la travesía del túmulo, el túmulo es la tumba, continuamos trabajando y edificando, iluminando y redimiendo. ¿Quieres unirte a nuestro servicio de elevación? ¿Deseas huir del círculo de las sombras para andar por los caminos bienaventurados de la luz? Están preguntando a Doménico.
La mirada del infeliz había adquirido una nueva expresión, una expresión diferente. La palabra incisiva y suave de Ernestina transformaba su mente poco a poco. Reconociendo el efecto de sus advertencias saludables, prosiguió la devota benefactora. Los recuerdos angustiosos de los tiempos pasados no serán un obstáculo insuperable para la realización que necesitas en el presente. Todos aquellos a quienes heriste no han desaparecido para siempre, pero siguen tan vivos como nosotros, y podrás, en la condición de siervo humilde, buscar a los acreedores de otra época, atendiendo en tu propio beneficio el rescate necesario. Por eso es necesario el arrepentimiento, la expiación, el sufrimiento, y después la reparación. Que reparar. El éxito requiere un corazón ardiente en la fe viva y un cerebro abierto, dispuesto a aprender el bien y a practicarlo. Sin la esperanza arrojada y sin espíritu de servicio, difícilmente saldarás el débito pesado que ata tu alma a los planos groseros e inferiores. Para conquistar semejantes valores, considera la eternidad y el infinito amor de Dios. Porque tenemos toda la eternidad para esta transformación. Tampoco es una carrera. Pero no me va a alcanzar el tiempo esta encarnación, pero esta encarnación es una minúscula parte del tiempo que tu eternidad tienes. Pero comienza. Nada como el ejemplo que te dice, no, me equivoqué del libro. Para conquistar semejantes valores, dice, considera la eternidad. No te encierres en meditaciones de naturaleza humana, viendo sacrificios donde solo existen sublimes oportunidades de aventura y redención. Claro, lo que uno ve como un sacrificio, puede ser en el caso de la riqueza, ¿es un sacrificio? No es un sacrificio, es una oportunidad para tu propia redención. Depende del cristal como que lo mires. Si la conciencia te acusa, ruega a Jesús que rocíe tu interior con una santificada esperanza. Basta una gota de ese rocío divino para que el desierto del alma florezca y fructifique en bendiciones de paz y felicidad para siempre. No te desanimes, Doménico. Dios permite que la alborada siga la noche oscura. O sea, después de una noche oscura, siempre va a venir el amanecer. ¿Por qué no confiar de manera absoluta en el supremo poder? Nada somos, hijito, pero el Padre misericordioso todo lo puede. La presencia de su madre sirvió para completar el benéfico cambio. El sufridor, como un náufrago desesperado que alcanza un puerto amigo y reconfortante, olvidó las palabras odiosas y blasfemas de minutos antes y, acogiéndose al corazón materno, rogaba: Madre, el infortunio arrebató a mi desventurado espíritu. No me abandones, no me abandones. Nunca, dijo la noble señora desencarnada, sofocando sus propias lágrimas. Pero te pido, hijo mío, que jamás, y lo repite, jamás abandones a Jesús, nuestro Maestro y Señor. Muchas veces decimos nosotros: Jesús ya no me ha abandonado. Yo le digo: no, tú eres el abandonado a Jesús. No, Jesús te ha abandonado a ti. Sí, dijo Doménico en fuerte llanto, Jesús, nuestro Maestro, nuestro Señor. Se hicieron unos largos instantes de silencio entre nosotros, con los ojos llenos de lágrimas, perdidos ahora en el espacio, evocando tal vez paisajes muy lejanos. El ex sacerdote comentó: oh madre, tengo nostalgia de mis oraciones de niño. En ese tiempo tan lejano me enseñabas a ver al Creador del universo en la naturaleza. Mi corazón se bañaba feliz en la fuente cristalina de la confianza y el amor de la sencillez habitaba mi alma aventurosa. Pero después, en el torbellino del mundo, me pervertí al contacto con los hombres ambiciosos y malos. En vez de piedad, cultivé indiferencia. En lugar del amor fraterno, legítimo y altivo, cultivé el odio inexorable a los semejantes. Oculté el corazón y exhibí la máscara. Rehuí las verdades de Dios y me llené de ilusiones humanas. ¿Por qué clase de flaqueza puede el hombre obrar semejante cambio? ¿Por qué menospreciar tesoro de vida eterna y sumergirse en tan siniestros engaños? Oh, tú que conservaste la dulce confianza del primer día, que nunca tomaste el veneno que me embriagó en la tierra, hazme olvidar por piedad al hombre cruel que fui. Deseo volver a la serenidad ingenua de la cuna. Me angustia la sed de volver a la verdadera fe. Ayúdame a doblar las rodillas nuevamente y a rezar con las manos unidas para que el Padre del cielo me haga esperar sin aflicción y olvidar el mal sin olvidar el bien. Ernestina, extremadamente emocionada, le ayudó a postrarse, amparándole con infinita ternura.
Después, con el gesto de una madre cuidadosa y desvelada, como una tierna criatura, unió sus manos en súplica y llorando para dentro de sí misma le dijo: repite mis palabras, hijo. En una escena conmovedora que jamás olvidaré, la dedicada madre oró pausadamente, acompañándola a Doménico palabra a palabra. Señor Jesús, heme aquí, enfermo y cansado a tus pies. Compadécete de mí, amado pastor, de mí, oveja descarriada de tu rebaño. Me ofuscó el brillo falso de la vanidad humana. La ilusión terrestre embotó mi razón. El egoísmo endureció mi corazón y caí en el precipicio de la ignorancia como un leproso del sentimiento. He llorado y sufrido amargamente, Señor, mi defección espiritual. Pero yo sé que eres el divino médico, dedicado a los infelices y extraviados del camino. Por favor, líbrame de la prisión de mí mismo, libérame del mal resultante de mis propias acciones. Haz que mis ojos se abran a la luz divina. Aliméntame con tu verdad soberana. Ampárame en la esperanza de la regeneración. Señor, dame fuerzas para resarcir todas las deudas, curar todas las llagas, corregir todos los errores que están vivos dentro de mí. Perdóname, concediéndome recursos para el rescate. No me dejes entregado a los efectos de las pasiones que yo mismo creé sin pensar. Favoréceme con tus reprensiones silenciosas en las situaciones que lo exijan. Y sobre todo, benefactor sublime, gratifica a tus siervos que me ayudan en esta hora, dándoles renovadas bendiciones de energía y paz, para que auxilien a otros corazones tan extenuados y caídos como el mío. Jesús, confío en tu compasión para siempre. Que así sea. Doménico repitió la oración frase por frase como un niño dócil e interesado en aprender la lección, por lo que podemos deducir la rogativa le hizo un profundo bien. Se abrazó a Ernestina más sereno, y mientras la directora de la casa transitoria seguía sus mínimos gestos, sin que él percibiese su presencia, preguntó de pronto: Madre, ya que tu ternura vino a mi encuentro en el plano de las tinieblas, dime, ¿dónde está Zenobia? ¿Me habrá abandonado para siempre? Profundamente sorprendido, noté que la pregunta era hecha con una inflexión dolorosa de nostalgia y desencanto. Ciertamente, hijo, se apresuró Ernestina a responder. Nuestra amiga te acompaña desde el plano superior, implorando a Jesús que bendiga tus propósitos de redención. Oh, volvió a decir él tristemente, si la existencia humana nos hubiese unido, otro había sido mi destino. Pero ella desposó a otro hombre cuando mayor era mi confianza en el futuro, obligándome al celibato sacerdotal, que tuvo tan deplorables consecuencias para mí. Si hubiésemos creado un hogar, no me faltaría la confianza en Dios. Habría sido tal vez un padre generoso, y mis hijos hubieran sido una sagrada corona de responsabilidad y alegría. Zenobia, madre, era la lente milagrosa a través de la cual yo sabía ver al mundo con otro prisma. En su compañía habría adquirido el don de ver las oportunidades divinas que rodeaban mi corazón. Pero cuando la suerte me la arrebató, se vació todo mi sueño de construcción equilibrada en la tierra. Dominado por el dolor de perderla, creí que la religión me ofrecería un refugio inexpugnable contra las tentaciones. ¡Qué terrible engaño! Sitiado en un mundo de convenciones que oprimía mi espíritu y alejado de la sublime influencia de la única mujer que a mi modo de ver me podría salvar, me despeñé de abismo en abismo, convirtiéndome en un demonio insaciable de destrucción y perversión. ¿Habrá ella comprendido algún día lo infeliz que fui? ¿Se apiadaría de mi dolor yendo de miserias y ruinas? Ernestina le acarició la cabeza maternalmente y exclamó: cállate, hijo, no creas que eres el único sacrificado. Si hubieses aceptado la voluntad divina, el presente no sería menos doloroso. No te apoyes en hechos humanos, naturales y necesarios para justificar los desvaríos que te precipitaron en las sombras fatales. Zenobia fue siempre un verdadero ángel entre nosotros. No comentes con amargura acontecimientos que se fueron y que le costaron una existencia entera de renuncia santificante por los padres, por el esposo, por los hijos y por nosotros. Sin embargo, interrumpió él, nosotros teníamos un sublime compromiso desde la infancia y nuestra primera juventud fue un paraíso de promesas mutuas. Pero el cariño materno no le dejó terminar, colocándole el índice sobre los labios en un gesto compasivo de madre. Ernestina afirmó:
Oye, Domenico, ¿quién habría sido la mayor víctima? El hombre joven y fuerte que se unió libremente a una organización religiosa que le podía proporcionar mil situaciones diferentes para practicar el bien, o la pobre niña forzada por las circunstancias de la lucha terrestre a desposar a un viudo rodeado de hijos a los que debería dedicarse en calidad de madre. Buscaste voluntariamente la ordenación sacerdotal, mientras que Zenobia, forzada por una situación angustiosa, aceptó un camino de abnegación contrario a los sueños de su juventud. Absolutamente entregado a tus propias creaciones individualistas, no fuiste fiel a los principios asumidos, mientras que Zenobia perseveró en el sacrificio y en la fe viva hasta el fin, no obstante estar oprimida por el peso de las humillaciones diarias a su ideal de mujer. Erraste para satisfacerte, incapaz de calmar las pasiones inferiores que ardían en tu pecho, mientras nuestra venerable amiga aceptaba humilde las circunstancias que atormentaban su ser durante muchos años en beneficio de todos nosotros. Piensa, pues, Domenico, ¿cuál ha sido la verdadera víctima? ¿Podremos comparar la negación con la insensatez? Se percibía que la elevada orientadora se unía a los dos a través de los hilos del doloroso romance que no nos era permitido conocer. Domenico escuchó compungido las observaciones, se calló largo rato, inmerso tal vez en el plano de los lejanos recuerdos, y concluyó tristemente: es verdad. Ahora debemos, dijo Ernestina suavemente, avanzar para alcanzarla. En ese instante, pero discretamente, Zenobia comenzó a llorar, contemplando su rostro inclinado sobre él, y debido al vigoroso deseo de la directora de la casa transitoria, Domenico sintió que las gotas calientes de llanto caían en su melancólico rostro. Miró los ojos maternales con expresión indagadora y que, reconociendo que las lágrimas no tenían allí su origen, preguntó angustiado: «Oh, madre, ¿quién estará hoy llorando sobre mí?». La cariñosa benefactora, cuya mirada mostraba todos los detalles de la escena conmovedora, respondió bajo una fuerte emoción: «Los ángeles lloran de júbilo en las regiones celestiales, cuando un corazón que sufre se levanta del abismo». El ex sacerdote meditó largos momentos, dándonos la impresión de gozar de un gran alivio. Comprendiendo la infeliz oportunidad, Ernestina le invitó: «Vamos, hijo». Movido por la misericordia divina, el reloj de tiempo hizo sonar para tu espíritu la hora bendita de la redención. La puerta del rescate se abre de nuevo a tu alma oprimida. Que el cielo te bendiga. Iba a reencarnar. «Iré contigo, madre, donde quiera», respondió el infortunado sin amargura. La aventurosa madre nos dirigió una expresiva mirada de agradecimiento, le lanzó en sus brazos como si lo hiciese como un niño enfermo y partió soportando el valioso fardo en dirección a la corteza planetaria, desafiando jubilosa la feliz las sombras densas. Nuevamente a solas me di cuenta que la hermana Zenobia se mantenía transfigurada y dichosa. Enjugó las lágrimas, revelando en sus ojos una alegría desconocida. Nos extendió la mano en señal de gratitud y alegría, y contemplando otra vez el paisaje del futuro, se demoró en una meditación en la que ciertamente enviaba su himno interior de reconocimiento al Altísimo. Enseguida nos miró tranquila y dijo: «Hermanos, que el Señor les recompense por su colaboración fraternal, repartiendo con toda la felicidad que he alcanzado. Gracias a Él y a vosotros, acabo de vencer una gran batalla en la guerra del amor contra el odio, de la luz contra las tinieblas y del bien contra el mal, en el que me encuentro empeñada desde hace muchos años». Inmediatamente después, atendiendo al plan de trabajo organizado por la sabia orientadora, nos unimos a los trabajadores que permanecían a distancia para comunicarnos con los hijos de la ignorancia y el infortunio, habitantes temporales del abismo. ¿Preguntas hasta ahí? Y doctor David, le dicen: si los sacerdotes no pueden perdonar los pecados de los hombres, entonces, ¿cómo queda la extrema unción como uno de los sacramentos de la Iglesia? No tendría razón de ser. Tú lo has dicho, no tiene razón de ser. Son creaciones humanas, malas interpretaciones del mensaje de Jesús. La confesión es por eso, por que va a decirlo: hasta lo que ates en la tierra será atado en el cielo, que se atará en la tierra, se desatado será en el cielo. Eso no quiere decir que le da una autoridad para perdonar pecado, ¿no? Y en base a eso, la iglesia tiene poder, porque el que menos tenía miedo del infierno, pues, daban ingentes cantidades de donaciones a las iglesias. Y los mismos sacerdotes metían ese miedo, estoy hablando de la Edad Media. Ahora también lo pueden hacer,
La gente tiene miedo. Y igual lo hacen los evangélicos. Tienes que dar el diezmo, tienes que diezmar. Son actitudes humanas. En el mundo espiritual se dan cuenta que no hay verdad. Yo no me hago problema. Si alguien quiere confesarse, vaya. Pero no lo vuelva a hacer, como dice. Jesús lo demostró aquí cuando vino la mujer adúltera, ¿no? Que todo el mundo la quería apedrear. Entonces le preguntó, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Dice que no quedaron ni los perros, quedaron. Niños ni nadie, todos se fueron. Porque todos tenían su pasado. Y él les leyó el pasado que tenían cada uno. Sus deudas. Y le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusan? Y ella miró, no hay nadie, Señor. Bueno, no hay nadie. Nadie te acusa. Yo tampoco te acuso. Pero no lo vuelvas a hacer. Ahí está la respuesta. Entonces el sacerdote debe decirse, yo no te estoy acusando, no te puedo perdonar, pero te aconsejo, no lo vuelvas a hacer. Si a nosotros tenemos una asistencia fraterna, como espíritas, y alguien me cuenta todos sus problemas, le digo, sí, pero hay que cambiar, no lo vuelvas a hacer. No le puedo decir, bueno, vamos a orar para que te perdonen tus pecados, ¿no? Seguimos la palabra pecado, tu falta, tus errores. No lo vuelvas a hacer. Eso es importante, ¿no? Bien, continúan con el mismo sacramento de la extrema unción. Si no es lo mismo, es lo mismo. No perdonan los actos de uno, entonces el sacramento del bautismo, ¿cómo queda? Lo mismo. El bautismo es un recordatorio, o sea, se ha tomado como dogmas, o sea, que son irrefutables, son necesarios. No, los actos de Jesús son actos, todo tiene un significado, un simbolismo, pero ya lo toman como necesario. Entonces yo puedo decir, y la tradición católica en este caso, cuando un niño muere y no está bautizado, una persona muere y no está bautizado, ¡ay, se va a ir al limbo! Se va a ir al infierno, es un moro. Bueno, es porque tiraban porque los moros eran los considerados infieles, porque no adoraban a Dios, sino a su Dios, a Alá. Todo tiene una explicación. Pero si yo tengo hijos que no están bautizados, no me preocupo. Me preocuparía antes cuando yo llevaba la doctrina evangélica, el metodismo. Entonces ya no, hay que bautizarlo, por favor. O que él decida bautizarse cuando quiera. Pero si no están bautizados y le toca partir al mundo espiritual, ¿acaso yo voy a estar angustiado de que no ha sido bautizado y dónde se irá? Esas son ideas humanas que no son verdad. Por eso viene, Jesús dijo, no dejaré solos, os enviaré el Espíritu de verdad, el Consolador prometido, que os enseñará, esclarecerá, cosas que no entienden ahora porque no están preparados. Y entonces viene el espiritismo a contarnos las cosas como son. Y vamos viendo en testimonio de los espíritus que nos envían a través de las mediunidades de mediums calificados, es que no es así como nos cuentan. No es así. Que somos espíritus que reencarnamos y reencarnamos. Bien, Doménico va a reencarnar. Una nueva oportunidad. No, si fuera la iglesia le diría, no, una sola vida, una sola oportunidad. ¿Dónde está el amor de Dios? ¿Dónde está la justicia, la igualdad? Tendría que ser todos iguales. Se cae por su propio peso esas creencias. Esas creencias, en lugar de ayudar al adelanto del ser humano, lo atrasan porque lo justifican. Claro. Cuando uno desencarna sin haber concluido una obra o un proyecto de vida positivo, ¿es posible continuarlo en la siguiente reencarnación? Sí. Sí es posible. Sí es posible. Y otra vez, puede ser también que como espíritu pida y tenga el merecimiento, regrese como espíritu a influenciar en alguna persona para que continúe su trabajo, porque es positivo. Ahí ya no está con el egoísmo, ¿no? Y entonces hay médicos, hay científicos que están influenciados por buenos espíritus que le dan la idea de continuar el proyecto que empezó. También hay eso. Ahí quedamos. Ahí quedamos, doctor David. Bien, muy bien. Bueno, mañana, amores. Hasta mañana, chicas, hasta mañana. Hasta mañana. Cuídense mucho. No, mañana, cuídense. Chao. Feliz noche.